Mis hermanos, bienvenidos al servicio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus oraciones por nosotros. De verdad que nos sentimos muy queridos, respaldados. Muchas veces lo único que uno puede hacer es orar y eso es suficiente porque Dios es el que puede hacer lo que uno en medio de sus limitaciones no puede hacer, que es sustentarnos, darnos su paz en medio de todas las cosas. Y bueno, continuamos con nuestra serie en el libro de Efesios. Como se dieron cuenta en la lectura, hablaron sobre los hijos y luego los padres, pero el de los padres se los dejamos reservados para dentro de 8 días. Hoy vamos a enfocarnos en la primera parte, que es la parte que tiene que ver con los hijos. Y creo que hay un momento en la vida de cada hijo donde las cosas se invierten. Es decir, el padre que a uno le enseña a montar bicicleta, luego le tiene que pedir a uno que le ayude a configurar el teléfono. La madre que le enseñó a uno a cocinar, bueno, no fue mi caso, le pregunta a uno que cómo se envían mensajes por WhatsApp, ¿cierto? Y de repente entonces la cosa va cambiando y la persona que antes te explicaba cómo navegar en el mundo, ahora necesita que tú seas el que le expliques cómo se vive en el mundo. Y especialmente en Londres, nos mudamos, el niño llega pequeño, a los 6 meses coge el idioma, y entonces se invierten los roles porque no es que el padre lleva al hijo al médico, sino que el hijo lleva al padre al médico, ¿cierto? Y entonces hay como todo un asunto allí en el que el hijo ya no mira al papá como un gigante. Mi hijo me dice: papá, es que tú eres fuerte cuando lo estoy cambiando, porque siente la fuerza cuando lo estoy cambiando el pañal. Dice: tú eres fuerte, papá, fuerte. O sea, que llegará el momento en el que Matías va a crecer y no me va a mirar como un gigante, sino por debajo del hombro, porque comienza a darse cuenta de las debilidades, de que el papá no es tan gigante como él pensaba, en donde digamos que no era tan gigante como él pensaba. Y bueno, gracias a Dios por la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial ha ayudado a que muchos padres se puedan independizar un poco de los hijos, ¿cierto? Ya el contrato de la casa, le pueden tomar una foto, subirlo a ChatGPT, y ChatGPT le puede explicar un poco de qué va el contrato sin tener que mendigarle al hijo cada rato que le haga una carta, que le traduzca, que mire a ver. Entonces, gracias a Dios por la inteligencia artificial que les ha ayudado un poco a independizarse de los hijos. Sin embargo, sabemos que la IA tiene sus límites, ¿cierto? La IA no puede estar con un padre en medio de una cita médica. La IA no puede dar el apoyo emocional que necesita un papá en medio de una cita con el cardiólogo. Ni la IA puede estar al lado de una madre en medio de un momento de necesidad. Los hijos que estamos creciendo, que tenemos nuestros padres en América Latina, nos damos cuenta de una verdad, y es que cada día se van haciendo más viejos. Y en algún momento llega el punto en el que uno dice: ¿será que este es el último viaje? ¿Será que esta será la última vez que los voy a ver con vida? Y justamente en medio de todos esos desafíos de ser hijos que glorifican a Dios como hijos, llegamos a Efesios capítulo 6, los versículos que acabamos de leer, donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y en estos 3 versículos se nos resume lo que Dios espera de nosotros durante toda la vida como hijos. Vamos a responder 3 preguntas en esta mañana. Número 1 es: ¿cuál es el mandato? ¿En qué consiste el mandato? Número 2, ¿por qué debemos cumplir este mandato? Y número 3, ¿cómo podemos cumplirlo de por vida? O sea, ¿de dónde sacamos la fuerza para cumplir esto durante toda la vida? Así que vamos a mirar en primer lugar el mandato. Si nos damos cuenta, en el versículo 1 hay un verbo que dice: hijos, obedeced, ¿cierto? Y en el verso 2 hay otro verbo que dice: honra, ¿cierto? Obedeced y honra. ¿Qué espera el Señor de nosotros los hijos? Obediencia y honra. Pero esta obediencia, del versículo 1, obedeced, tiene un tiempo y un lugar.
Es el llamado a los hijos que viven bajo el techo, ¿cierto? Aquellos que están en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Es el limpia tu cuarto. Es el apaga el teléfono y acuéstate. Es el me llega a la casa antes de las 11. ¿Cierto? Son todas esas cosas que tiene que vivir el hijo mientras está bajo el techo. No salgas con esos amigos. Y en medio de todo eso, Dios le está dando un regalo a los hijos, porque les está enseñando a obedecer en medio de un contexto en el que hay amor. Porque los hijos van a salir a la calle y van a tener jefes, supervisores, van a tener deadlines, van a tener cosas que entregar. En otras palabras, los hijos en la calle van a tener que aprender a vivir bajo la autoridad de otras personas. Y por eso el Señor, en su sabiduría, nos pone en una casa bajo la autoridad de nuestros padres, en el contexto del amor, para que aprendamos la obediencia y no nos estrellemos allá afuera. Y no tengamos que aprender la obediencia y el sometimiento a la fuerza con humillación, porque no quisimos someternos en medio de la sabiduría del Señor, de ponernos en una casa donde hay padres que nos aman. Lo que no aprendemos en la casa, tendremos que aprenderlo en la calle y con dolor. Por eso nos encontramos nosotros con personas, adultos, que les cuesta someterse, ¿cierto? Que cada figura de autoridad se vuelve un enemigo, que cada límite lo ven como una opresión, que cada corrección se vuelve un ataque. Y otra vez, esto simplemente es un hijo que no aprendió de su temporada en la vida bajo el techo de sus padres. Entonces, la obediencia es para los hijos que están en casa, pero la honra es para los hijos que están en casa y que se han ido. O sea, en otras palabras, el versículo 1 es para los hijos que están en casa y el versículo 2 es el llamado de un hijo de 5 años y de 50 años. Honrar es para toda la vida. Ahora, ¿qué significa eso de honrar? Esta palabra honra viene de una palabra en hebreo que significa peso, importancia, gravedad. Honrar a los padres significa reconocer el peso, la centralidad, la importancia que tienen en nuestras vidas. Pero notemos algo importante aquí, y es que Pablo no simplemente dice obedeced y honrad a vuestros padres y ya está, sino que dice algo muy importante: en el Señor. Obedeced a vuestros padres en el Señor. Y eso es importante porque en el mundo del primer siglo que estaban los oyentes de esta carta, el padre de familia tenía poder legal sobre la vida y la muerte de los hijos. Y por eso esto es bastante revolucionario, porque está diciendo, mira, los hijos tienen que someterse a ti, pero en el Señor. Y en el caso de la cultura latinoamericana, nosotros crecimos escuchando de nuestros padres, y lo hace. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Mientras usted viva bajo este techo, ¿cierto? Porque yo lo digo. Y muchos de nosotros crecimos con esos padres que confundieron autoridad con autoritarismo, respeto con miedo y disciplina con humillación, ¿cierto? Pero aquí creo yo que es importante recordar que este llamado a los hijos de obediencia y honra se da en el Señor. Es decir, nuestro Padre terrenal no es Dios. Y nosotros estamos llamados a honrarlos, número uno, no porque ellos se lo merezcan. Porque podemos decir, pero es que usted no sabe lo que me tocó de padre. Usted no sabe la calaña, usted no sabe la joyita, decimos en Colombia, sabe la joyita que me tocó de papá. Bueno, es que esto no nos invita a honrarlos por el mérito de ellos, sino en nuestro sometimiento al Señor. Pero también esto nos ayuda porque nos evita idealizar a nuestros padres, sabiendo que nuestra lealtad finalmente es al Señor. Este llamado entonces nos invita a nosotros que salimos ya del techo de nuestros padres a honrarlos no por lo que ellos, por su rendimiento, no por lo que ellos han hecho o siguen haciendo,
sino por lo que ellos representan en nuestras vidas. Y quiero que entremos entonces en la segunda pregunta. La primera pregunta era, ¿cuál es el mandamiento? Pues ya lo tenemos claro, ¿cierto? El mandamiento es obediencia si usted va a estar bajo el techo y honra durante toda la vida. ¿Qué significa eso de honra durante toda la vida? Que nuestros padres nunca van a perder ese peso en nuestras vidas, esa centralidad en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a ir al por qué. ¿Por qué es que el Señor pide que cumplamos esto? Y miren ustedes que en el versículo 1 nos da la primera razón. Dice, porque es justo. Y la segunda razón nos la dan los versículos 2 y 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Entonces vamos a mirar la primera razón, porque es justo. ¿Y cómo así que es justo? Sí, y es necesario que nos lo recuerden, porque precisamente la honra está normalmente conectada con la admiración. O sea, uno honra cuando admira a alguien, ¿cierto? Esa importancia viene normalmente de la admiración. Y cuando les contaba al principio, cuando uno es niño, la admiración hacia nuestros padres fluye sola, ¿cierto? El papá es el más fuerte del mundo, la mamá sabe cómo arreglar todo, ellos son los gigantes. Pero luego entonces crecemos y empezamos a ver lo que antes no veíamos como niños. Vemos que el papá tiene miedo, que la mamá se equivoca, que se traban hablando el idioma, que no atienden el teléfono, que dependen de nosotros para ciertas cosas. Y esa admiración se va evaporando. Y en la adultez, yo creo que hay tres cosas que suelen evaporar esa admiración. La primera es la dependencia. Porque cuando nosotros vemos que nuestro padre no se vale por sí mismo, necesitamos llevarlo al médico, necesitamos revisarle el correo, necesitamos que responda una pregunta 3 veces, papá, pero sí, mi hijo. Entonces empieza a evaporarse ese sentido de admiración. Pensamos, aunque no lo decimos, mi papá es como tonto, como torpe, ¿qué le pasa a mi papá? Se evapora el sentido de admiración. Y por eso, entonces nos recuerda aquí la palabra, no se te olvide de que tienes que honrarlo. O sea, justo en esos momentos que tu papá se hace pequeño frente a tus ojos, entonces viene el mandato del Señor, no se te olvide de que debes honrarlo. La segunda razón por la que a veces se evapora esa honra es la invasión. La mamá que quiere opinar en cómo se crían los hijos, cómo manejas el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el hijo que está creciendo empieza a sentirse invadido. Y en medio de esa invasión entonces responde y trata de poner límites y marcar el territorio. Y claro que es importante y sabio poner límites y marcar el territorio, pero entonces ahí también comienza a evaporarse esa admiración. Y el tercer camino, y tal vez más difícil, es que cuando uno se casa y comienzan a haber fricciones, pero esa fricción no es con uno, sino que es con la esposa o el esposo, entonces el hijo que ama mucho a sus padres, a sus ojos, ¿cierto? El amor cubre multitud de faltas. Pero lo que pasa es que el cónyuge no ama al papá de uno como uno ama al papá de uno, ¿cierto? Y entonces a los ojos de él no se cubren multitud de faltas, sino que todas las faltas están con lupa. Y entonces el hijo queda atravesado entre los padres y la esposa o el esposo, y entonces uno, y entonces yo tengo que darle el lado a mi esposa porque ella es mi primera responsabilidad. Sí, esto se entiende, ¿cierto? Y entonces queda uno allí como en la mitad, y en medio de esa fricción viene el tema de, tengo que honrar a mi padre, pero aquí entonces entramos en todas estas cosas. Pero el texto nos recuerda, en medio de que tu papá se haga pequeño, que lo veas torpe, en medio de que tu mamá, que son las que suelen hacerlo más que los padres, invada, sea invasiva, y en medio de todas esas fricciones, es justo honrar a los padres. La honra cristiana reconoce el costo de que nosotros estemos donde estamos. Dice que en el Reino Unido, criar a un hijo desde que nace hasta los 18 años cuesta alrededor de 290,000 libras. O sea, en otras palabras,
Solo económicamente. Yo no estoy hablando aquí de las trasnochadas, de las idas al médico, de las preocupaciones, yo no estoy hablando de asuntos médicos, del desgaste emocional desde que nacen. ¿Será que nació sano? ¿No nació sano? Yo no estoy hablando de todo ese desgaste emocional. Estoy hablando solamente del costo económico. Del costo económico. 290,000 libras. Que si ustedes recuerdan, hace 15 años, con 150,000 se compraba una casa aquí. O sea, en otras palabras, con lo que lo invirtieron a ustedes se pudieron haber comprado 2 casas. En una para vivir y en la otra para arrendar, y no tendrían que estar limpiando. Entonces, por eso es justo. Por eso es justo. Por eso es justo que los honremos. Aunque la cultura dice, son unos retrógradas, unos viejos, la generación de ellos no entiende, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra nos recuerda, es justo que los honremos. Porque ese padre que hoy no puede traducir una carta, cruzó un océano para que tú estés donde estés. Tu madre que hoy no entiende WhatsApp, te enseñó a hablar. Y el padre que se traba hablando inglés cuando va al doctor, trabajó 2 turnos para que tú pudieras estudiar. Y en otras palabras, tú estás donde estás porque ellos decidieron minimizarse para que tú construyeras una vida sobre sus hombros. Y por esa razón es justo que los honremos. En el judaísmo, cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, por eso uno tiene a Dios, no te harás imagen y ta. Luego, el puente entre Dios y el prójimo son los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y la razón es porque los padres han participado en el proyecto de Dios de dar vida. O sea, honramos a Dios porque Él es el creador y el dador de vida. Y en medio de Dios ser el creador y dador de vida, entran nuestros padres que han participado en ese proyecto de que tengamos vida. Dios los ha usado como ese instrumento para traernos al mundo. Y por eso es interesante que nosotros vemos en Mateo 10:37, ahí entiende uno mejor las palabras de Jesús, cuando Él dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. O sea, está usando esa jerarquía. Algunos dicen, no, pero Jesús en la Biblia nunca dice que es Dios. No, sí dice que es Dios, porque en la jerarquía judía están Dios y la honra a los padres. ¿Y qué está diciendo Jesús? El que no me ama a mí, o sea, yo soy Dios, más que a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces Él se está poniendo en medio de la jerarquía, en el lugar que solo Dios tiene en el mundo judío. Solo Dios es superior a nuestros padres. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, en otras palabras, y tiene como prioridad en su vida a su padre y a su madre, y no a mí y a mi reino, no es digno de ser mi discípulo. Por eso es que el 5.º mandamiento es para toda la vida. No es para mientras nuestros padres nos impresionan, sino para mientras nuestros padres existan. Para el niño es obedecer, mostrar afecto. Qué duro es eso, pero es el llamado. Para los adolescentes, escuchar el consejo, aunque no estés de acuerdo. Y para el joven adulto, incluirlo en las decisiones importantes, llamarlos aunque cueste, no olvidarnos de dónde venimos. Y para aquellos que somos hijos con padres ancianos, cuidarlos cuando ellos no pueden, escuchar la misma historia 3 veces sin cortarlos. Yo recuerdo esa experiencia porque, bueno, mi abuela tuvo 16 hijos. Sí, cierto. Tuvo 16 hijos, muchísimos nietos. Y yo era el favorito. Yo no sé si mis primos van a escuchar esta predicación, pero yo era el favorito de mi abuela. Yo creo que ellos todos lo sabían. Pero cuando estaba muy enferma me escribían y me decían, llamala a ver si se anima. Pero claro, mi abuela tenía un problema y era que todo se le olvidaba. Y entonces yo la llamaba, ¿qué hubo, abuela? ¿Cómo está? Ay, ¿con quién hablo? Con Oscar. Y luego me contaba una cosa, ¿con quién es que estoy hablando? Prácticamente no hablábamos nada. Pero a ella se le iluminaba el rostro con saber de que la había llamado. Y luego que colgaba, ahí sí se acordaba y le decía a todo el mundo, si vieras quién me llamó. ¿Quién? El que vive por allá, se acordó de mí.
Imagínense esta vieja y se acordó de mí. Y eso para ella era motivo de regocijo y de alegría durante todo el día. Para mí representaba escuchar la misma historia 3, 4 y 5 veces. Porque mi abuela ya se había quedado en el pasado, en los tiempos de su juventud, y se quedan y le hablan a uno cuando yo era joven, y uno, llamarla implica escuchar la misma historia 3, 4 y 5 veces, pero eso es lo que implica, en el caso de mi abuela, eso era honrarla, era botar tiempo que podía haber utilizado en otra cosa para escuchar a esa vieja que en algún momento había invertido su misma vida para que nosotros como familia pudiésemos estar donde estábamos. Por eso en Marcos capítulo 7, Jesús confronta a los fariseos que declaraban consagrado a Dios el dinero que debían usar para cuidar a sus padres ancianos. Y Jesús les dice, ¿habéis invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición? Ahí Él les reclama, es que ustedes lo sagrado es que honren a sus padres. Y entonces ellos estaban diezmando de la menta, del comín, de esto, de lo otro, de lo más mínimo. Y dice, ¿ustedes qué hacen diezmando de lo más mínimo y descuidando las cosas que son mayúsculas dentro del reino? Que es la honra a los padres. Y lo otro que nosotros nos encontramos es Pablo tomando las palabras de Jesús y escribiéndole a Timoteo con respecto a la ayuda a las viudas y a los necesitados dentro de la iglesia. Eso está en uno de los libros rojos sobre el cómo dar. Y es interesante porque Pablo dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y de hecho, cuando se está hablando de la ayuda a las viudas, dice, inclúyanse a las viudas que verdaderamente tienen necesidad. Porque si alguna viuda tiene un hijo que pueda ver por ella, el hijo debe ver por ella y no la iglesia. O sea, en el marco de la ayuda que se debe dar, o sea, que se espera que nosotros podamos honrar dependiendo del momento de vida en el que se encuentran nuestros padres. A mí me parece muy interesante la vida de Jesús mismo. Nosotros vemos a Jesús que pasa el incidente en el templo, se le pierde a María y a José, María está que se enloquece porque el niño se le perdió en Jerusalén y ellos son de un pueblo, son pueblerinos de la vereda. Fueron a Jerusalén, se les perdió el niño en el templo. Y en medio de todo eso dice que cuando regresó, volvió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estuvo sujeto a sus padres terrenales. Aunque no entendían muy bien quién era, ni a qué había venido, ni su misión, porque ese es el dicho de los hijos. No es que usted no entiende, como usted no entiende de todo este mundo en el que ahora estamos, usted se quedó en los años 1600. Entonces por eso, pero sí, los padres de Jesús no entendían ni su misión, ni a qué había venido. Hablaba cosas que incluso impresionaban a los maestros en el templo, pero aún así dice que él se sometió a ellos. Y hay algo muy interesante y conmovedor, que es la escena que ocurre en la cruz. En el momento de mayor agonía de Jesús, Jesús mira a María. Y en medio de eso, claro, Jesús es hermano mayor. Y no solamente Jesús es hermano mayor, sino que la razón por la que José desaparece de las narrativas es porque se cree que José murió temprano en el ministerio de Jesús. Y en medio de eso, él ve a María, o sea, en medio de su sufrimiento, de su agonía, él ve a su madre. Y entonces una de las últimas cosas que hace es decirle a Juan, Juan, he aquí tu madre. O sea, estaba muriendo, pero se estaba asegurando del cuidado de María, aún en medio del último aliento. No le aseguró un techo, pero le aseguró un hijo que estuviese con ella. Porque en este caso, la honra implicaba era presencia. Y como él no iba a estar porque iba a ascender, entonces se aseguró de hacer los arrangements para que ella tuviese lo que necesitaba en medio de su partida. O sea que vemos a Jesús honrando cuando niño, sometiéndose a unos padres que son terrenales, que no entienden a profundidad los misterios de Dios. Pero también vemos en la cruz a un hijo entregando a una madre al cuidado de uno de sus discípulos.
Creo que esto representa Jesús mismo en nuestro ejemplo de honra a nuestros padres. Creo que con esto se despiertan varias preguntas. ¿Y qué si mi padre fue ausente y mi madre fue cruel y mis padres me hicieron más mal que bien? ¿Tengo que honrarlos igual? Bueno, la respuesta es sí, pero no. O sí, pero, ¿cierto? Sí, porque el mandamiento no nos dice honra a tu padre si son buenos. Honra a tu madre y a tu padre y punto. Eso es lo que el mandamiento nos pide. Pero la honra no significa fingir que no hubo dolor. La honra no significa exponer a nuestros propios hijos a un abuso que se repite. La honra no significa obediencia ciega. Recordemos que es en el Señor. Y por eso la honra significa reconocer que incluso en lo poco que recibimos hubo vida y le debemos a ellos estar aquí. Pero esa honra está bajo los parámetros y las directrices de lo que el Señor manda en su palabra. Yo no voy a contradecir la ley de Dios, ni los mandamientos de Dios, ni la obediencia a Dios, ni la gloria de Dios por complacer a mis padres. Si algo se opone a los principios de Dios, yo no puedo honrarte en esto, papá, no puedo honrarte en esto, mamá, porque mi obediencia a ti, mi honra a ti, está en el límite del Señor, en el Señor. Ahora, una segunda pregunta tal vez que surge es, ¿y qué pasa si estoy casado? ¿Cierto? ¿Qué pasa si estoy casado? Bueno, cuando estamos casados, la honra cambia, no se cancela, pero cambia. En el pasaje que el pastor Jimmy estuvo predicando hace 8 días, citamos a Génesis: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cierto? Está diciendo el hombre dejará a su padre y a su madre, no dice el hombre abandonará, cancelará, anulará de su vida a su padre y a su madre. Está diciendo que nosotros formamos una nueva casa y dentro de esa nueva casa el cónyuge pasa a ser la prioridad relacional principal de nuestras vidas. Entonces el orden es claro: primero está el cónyuge, segundo los hijos, tercero los padres, en esa honra continua. No se trata de elegir entre la esposa y la mamá. Se trata de aprender a honrar a los padres desde la nueva casa que hemos formado con nuestra esposa. En términos concretos, ¿esto qué significa? Significa que las decisiones grandes se toman primero con el cónyuge. O sea, no es una relación de 3. Se toman primero con el cónyuge, no con la madre metida en la mitad o con el padre metido en la mitad. Se hablan en la pareja. Las remesas que envías a tus padres se acuerdan en pareja, no escondidas. Porque es cierto, a veces hay conflicto en eso. En si se le manda o no se le manda. Entonces el otro hace 2 horas adicionales. Dice que se las paguen en cash, que no le entren al pay slip. Luego lo ven por allá en RIA mandando la remesa, que por allá te vieron. Entonces se forma un problema. Y yo digo esto y esto aquí ha pasado. Entonces por eso lo digo, porque ha pasado. Y entonces el otro está por allá, ¿cierto? Contando los peniques que tiene por allá guardado para que no se dé cuenta y se desate la guerra, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y entonces, por esas 50, por esas 100 libras que se enviaron a la casa, todas esas cosas se deben acordar en pareja. Todas esas cosas requieren, ahí me estoy adelantando al tercer punto, requieren que estemos sometidos a la voz del Espíritu de Dios. Y requieren que el cónyuge que tiene ese padre o esa madre al que le va a mandar la platica, ore mucho, para que en esas conversaciones Dios le dé favor con su otro cónyuge, para que pueda entender la situación. Y no sea un movimiento desde la manipulación, sino que sea un movimiento desde el entendimiento. Esta es una de las cosas, yo creo que esto es muy importante. Nosotros muchas veces, en medio de ese tipo de decisiones, botamos mucho tiempo, gastamos mucha energía peleando con el otro, en lugar de estar orando para que Dios mueva el corazón del otro. Y es una de las cosas en medio de esas decisiones que son importantes hacer. Recuerden la reunión de hombres que tuvimos hace 2 años con el pastor Miguel Núñez. Él decía: mi oración cada vez que hay una decisión es orar: Señor, por favor, mueve el corazón de Katy, ponme gracia, ponme favor, para que cuando yo hable este tema con ella, podamos estar en el mismo espíritu los dos. Así que, hermanos, aquí el camino no es mandar el giro a escondidas. Y ya ahora que tenemos RIA en la aplicación, ya no necesitamos ir a ningún lado, ¿cierto? Sino que lo podemos hacer desde la misma aplicación.
pero que nosotros podamos crecer en medio de este proceso. Miren, lo que Dios desea y quiere y anhela de cada uno de nosotros es que crezcamos, seamos formados, que maduremos, que cada día seamos más como Jesús. Y estas dinámicas, estos dilemas, estas tensiones son las cosas que Dios está usando para transformar nuestros corazones y alinearnos a su voluntad y al eco del corazón de Dios, a la mansedumbre de Dios, a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios. Usted dirá, si es que esa vieja no merece ni un vaso de agua mío, pero el Señor mueve nuestro corazón y nos dice, es que con esta situación yo estoy formando, es tu corazón. Ese es el punto. Efesios capítulo 4, que todos crezcamos conforme a Cristo, que es la cabeza. ¿Y cómo podemos nosotros ir puliendo? ¿Y cómo saca Dios toda esa basura de nuestros corazones? A través de este tipo de decisiones, donde nos vemos frente a frente con el mandato del Señor y nuestro corazón caído, orgulloso, ensimismado, egoísta, envidioso. El Señor usa estas situaciones para podernos santificar. Entonces yo les animo a que no saquen a la suegra del proceso de santificación, a los suegros, que no saquen a la familia de ese proceso en el que tenemos que tomar decisiones en conjunto y que Dios usa para nuestra santificación. Y viene una tercera pregunta, y es, ¿y qué pasa si estamos viviendo con los suegros? Porque con el tema de la inflación en Londres, más y más vamos a ver el fenómeno de hijos viviendo en casa de los padres, ¿cierto? Algunos van a tener que hacerlo en los primeros años del matrimonio para poder ahorrar un dinero y poder comprar, sacar un mortgage, alguna cosa. Y más eso está pasando aquí en los Estados Unidos, en muchos lugares. La gente se está mudando nuevamente a la casa de los padres para poder tener un poco de apoyo económico. Bueno, frente a esa situación, creo yo que necesitamos sabiduría bíblica para esos hijos casados que regresan al techo de los padres. Es muy difícil, porque es cierto, ya el hijo no regresa como el hijo soltero que siempre ha sido, sino como alguien que ha conformado una nueva familia, y hacerle entender eso a la mamá del niño es una cosa, mejor dicho, es una cosa bien difícil, porque es que al niño le gusta que el huevo se lo revuelvan así y esa muchacha le deja la yema que le desbarata. Es que no sabe cocinar esa muchacha, ¿cierto? Me la hubiesen mandado aquí a la casa para haberle dado un curso, porque es que al niño le gusta, es así, ¿cierto? Y entonces esa mujer, esa madre se quiere descuadernar cuando ve que el niño va a llevar la ropa a la lavadora y dice, no le lava la ropa al niño. Eso es una descarada, eso no se casó con una mujer. Y empieza esa hermana a padecer. Empieza esa hermana a padecer. Bueno, aunque ese techo se comparta temporalmente, las decisiones sobre ese matrimonio recaen sobre la pareja. O sea, la pareja es la que debe tomar esas decisiones. Temas sobre los hijos, sobre la economía, se deben tomar con el cónyuge. No las toma ni la mamá ni el papá. La gratitud por el techo no significa entregar la autoridad sobre tu propia familia. Porque a veces, cierto, es que estamos tan agradecidos de que estamos aquí, estamos tan agradecidos de que estamos aquí. Claro, estamos agradecidos de que estamos aquí. Pero le toca a uno manejar esa tensión entre la honra y al mismo tiempo entender que uno, aunque está ahí, se ha ido. O sea, aunque está ahí, se ha ido porque ha conformado una nueva familia. Obvio, eso significa que nos toca acatar las normas básicas de la casa, porque estamos viviendo en la casa de los suegros y a ella le gusta que la escoba no se la pongan mirando hacia abajo y no que se la pongan mirando hacia arriba.
Y algunos maliciosos están diciendo, no, ya no le gusta la escoba entre los pies, ¿cierto? ¿Para qué? Algunos maliciosos estarán pensando, usted no sabe quién es mi suegra, la hermana de la serpiente de Génesis. No, en medio de todas esas cosas, ¿cierto? Hay normas básicas que nosotros honrarles y agradecerles implica de alguna manera uno respetar esas normas básicas, contribuir económicamente, no abusar de la hospitalidad. Y aquí hay una cosa muy importante, y es la comunicación clara. Para que hayan expectativas claras desde el principio. Mamá, papá, hasta aquí, esto, lo otro, nosotros respetamos aquí. Queremos que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado a través de este tiempo que vamos a estar juntos. Que algo que debería ser de bendición, tener a los nietos dentro de la casa, cosa que es tan rara, no se convierta en un problema y no se convierta en una maldición, una bendición de Dios. Ese tema de hablar las cosas y poner los límites claros, creo que ayuda a todas esas malas interpretaciones, a todas esas situaciones, sobre todo porque nosotros los latinos no somos de comunicación directa y clara al estilo de los españoles, sino que somos mucho del estilo de la sátira y la indirecta, ¿cierto? Ve, está como llena la cocina. En vez de decir, mi hija, me ayuda a lavar los platos. No, así somos. O sea, no somos de expresar lo que sentimos, sino de esperar que la persona la agarre en el aire, ¿cierto? Y entonces está esa gotera todo el día, pero la cocina sigue como... Hasta que ya uno la ve que está lavando la loza y tirando los platos y uno dice, es que quería que le ayudara, ¿cierto? A lavar la loza. Pues me hubiese dicho, mire, me ayuda a lavar la loza, ¿cierto? Entonces, como tenemos esa manera no bíblica, porque Efesios 4 nos dice cuál es la manera bíblica, tenemos que hablarnos la verdad en amor. Tengo algo contra ti, lo hablo contigo. Mira, pasa esto, ya se acabó. Como no somos de hablar, sino de tirar puya, de hablar no con la gente, sino de la gente, entonces las cosas no se solucionan. Y todas esas cosas, cuando nosotros estamos buscando es la gloria de Dios a través de nuestras vidas, de nuestras relaciones, entonces nos toca ajustarnos para poder honrar, porque finalmente nuestro suegro, nuestra suegra termina siendo una extensión de ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y también nos ayuda a honrar para que nosotros podamos hablar con nuestros padres, con nuestros suegros, de una manera que ellos se sientan dignificados por el peso y la centralidad de lo que ellos representan en nuestras vidas. Ellos no reemplazan nuestro núcleo principal, pero son parte importante de nuestras vidas. Son nuestros padres. Dios les ha usado para traernos donde estamos, y eso no puede simplemente ser descartado. Y por eso, para esos padres que recibieron al hijo de vuelta a casa, ustedes son anfitriones. Véanlo así. Tengo el privilegio de ser anfitrión de la familia de mi hijo, de hospedarlos, pero no somos los gobernantes. La casa es tuya, pero la familia es de tu hijo y de tu hija que han regresado. No vuelvas a tratarlo como cuando tenía 15 años, ya no tiene 15 años. Tiene 20 y pico y está casado. No corrijas a la nuera o al yerno como si fueran tus hijos. No interfieras en cómo criar sus hijos. Reciban con generosidad, pero respeten la autonomía de la nueva casa que ellos han formado, aunque esa nueva casa esté provisionalmente bajo su techo. Y quiero terminar este segundo punto. Yo le decía, Señor, este es el sermón más largo que voy a predicar y tengo un jet lag impresionante, pero el Señor es bueno y nos da frescura. Frescura en medio de este calor, así que aguanten, que si yo con este jet lag estoy predicando, ustedes quedan dormidos las 8 horas. La segunda razón que da el texto, la primera es porque es justo. Y ya vimos por qué es justo honrarlos. La segunda razón es para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y uno dice, pero ven acá. Yo conozco hijos que han honrado a sus padres, sin embargo han muerto jóvenes con enfermedades o circunstancias trágicas, accidentes y cosas así. Entonces uno dice, ¿falló acaso esa promesa?
Que la hemos escuchado así, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces es como que todo hijo que honra a su padre y a su madre va a tener una vida longeva, ¿cierto? Va a vivir hasta los 101 años porque esa es la promesa del Señor. Bueno, miremos nosotros algo muy importante en este mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor te va a dar. En otras palabras, la promesa es que si los hijos honran a los padres, ya que la familia es el núcleo central de la sociedad, entonces al ellos llegar a una nueva tierra, esa nueva infraestructura que ellos van a construir va a ser sólida, porque se va a construir sobre la honra y la dignidad a los padres. O sea, la promesa es, si ustedes toman como un valor importante y central la honra a los padres, van a poder construir una sociedad sana y floreciente. Eso es básicamente lo que él les está diciendo. Una sociedad donde se honran los padres se va a sostener de generación en generación. Si los hijos deshonran a los padres, las familias se fracturan y el pueblo va a terminar en el exilio, y así fue. Yo creo que nosotros somos muy conscientes de esto, de cómo cuando desaparece la honra a los padres, el tejido social se afecta. Si recuerdan, hace 20 años la gente se paraba, le daba la silla a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita el anciano puede estar ahí, la gente tiene que decirle, mira, que hay una mujer en embarazo. Porque es que si uno no honra a los padres, si uno no comienza por ahí, si uno no honra a los padres, a la mamá que lo trajo al mundo, a la mamá que uno la ha visto con sacrificios, a uno que le va a importar el otro. Ah, que está en embarazo, pero ahí hay como un cojincito que se pare así, en el tren. ¿Yo para qué me voy a parar? Y por eso vemos a jóvenes de 17 bien echados en la silla, mientras está el anciano con el bastón agarrado en el metro. Porque todo comienza por allí. O sea, esa formación de honrar a los padres, de darles el peso en la vida, genera un impacto en el tejido social, en cómo yo me relaciono con los otros, en cómo yo comienzo a vivir con... ¿Sí entienden la lógica de la situación? O sea, la familia es el laboratorio donde uno aprende los hábitos con los cuales se va a relacionar con el resto de la sociedad. Y por eso entonces se está diciendo, si quieren que les vaya bien en esa nueva civilización que van a construir, pongan como pilar la honra a los padres. Porque si usted no honra a sus padres, mire, usted está jodido. O sea, usted no va a respetar a nadie, usted no va a agradar, usted no se va a poner, porque por ahí empieza la situación. Para que te vaya bien, para que te vaya bien. Nosotros nos encontramos en este país con ancianos en residencia sin que nadie los visite. Se estima que más de la mitad de los niños viven en hogares donde la familia ya se fragmentó. El 60-70% de los niños están creciendo en un hogar con una mamá o con un papá, pero no con los dos. Por eso otra vez la familia, el núcleo, donde los hijos honran a sus padres, la iglesia echa raíces y permanece de generación en generación. Obviamente esto nos ha dejado un desafío. Honrar de por vida, eso no es fácil. Honrar, aunque es costoso, aunque es difícil, no es fácil. Y por eso toda esta sección se desprende de Efesios 5:18, que dice, sed llenos del Espíritu. Y es llenos del Espíritu que nosotros podemos vivir una vida de honra a nuestros padres. O sea, eso en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu entonces? Que nos invita y nos ayuda a honrar a nuestros padres de por vida. Bueno, lo primero que hace el Espíritu es darnos ojos para ver a nuestros padres como Dios los ve. Es recordarnos que ellos han sido participantes en el proyecto de Dios de darnos vida. Pero lo segundo que hace el Espíritu dice la palabra que Gálatas 5, que produce el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Y acaso esto no es lo que uno necesita para honrar a los padres? Paciencia, mansedumbre, bondad, dominio propio.
El fruto que el Espíritu produce en nosotros, precisamente, es lo que necesitamos para honrar a nuestros padres de por vida. Por eso usted aquí no se debe ir de este sermón pensando, uy, ahora tengo que entonces ponerme las pilas. No, yo tengo que buscar más a Dios, para que Dios me llene de Él. Y al Dios llenarme de Él, este fruto es lo que va a salir de mí. Porque si estoy como que irritado, como que todo me puede, como que ando como así, es porque te falta intimidad con Dios. O sea, este fruto no se trata de decir, no, vaya y compre en la tienda y péguelo. No, porque es un fruto, fluye de la savia, fluye de las raíces, fluye de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿quieres honrar a tus padres? Sé intencional en tu relación con Dios. Porque de esa intimidad con Dios, Dios, el Espíritu, va a desarrollar el fruto. Y ese fruto es lo que tú necesitas para poder honrar a los padres. Imagínate tú ver a tus padres y a tus suegros. Es que me gusta el de los suegros, no porque me quiera meter el dedo en la llaga, sino porque es que uno como hijo ve los errores de los padres ¿cierto? Del filtro del amor, y el amor cubre multitud de faltas. Pero imagínate uno ver a los padres y ver a los suegros con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estupendo, ¿cierto? Seguimos con fricciones por el pecado, pero Dios está obrando en medio de esas relaciones. Y veo yo que lo tercero que hace el Espíritu es traer convicción de pecado. Entonces el Espíritu nos permite ver con gratitud la participación que nuestros padres, imperfectos como son, han tenido en el proyecto de Dios de traernos donde estamos. Número 2, el Espíritu desarrolla el fruto en nosotros. Y desde ese fruto es que yo puedo honrar. O sea, no es algo que yo puedo fabricar, ni comprar en Sainsbury, ni en Morrison, no. Es oración. Y en la palabra, para que entonces la vida de Dios dé este tipo de fruto en mí. Y lo tercero es que el Espíritu trae convicción de pecado. ¿Qué horrible? Se le fueron las luces, ¿qué le pasa? Sí, tiene la razón, pero lo dijo de una manera pecaminosa. Y entonces el Espíritu que está obrando en nosotros, cuya tarea principal, pues se llama Espíritu Santo, es nuestra santificación, va a estarnos diciendo, pero ese comportamiento no se conforma a lo que Cristo espera de ti. Así que pilas, no se justifique. No podemos justificar, no es que mi mamá, no, es que tú. Entonces el Espíritu del Señor trae convicción de pecado para que nosotros podamos tratar a nuestros padres con la honra que el Señor espera que los tratemos. Uy, esto es muy duro. Sí, es muy duro. En un sentido. Y en otro sentido, es simplemente tratar a nuestros padres de la manera en la que Dios nos trata a nosotros. Porque si lo pensamos, nosotros somos limitados, nos equivocamos, repetimos los mismos errores. Pedimos lo mismo 100 veces. Y aún así Cristo nos llama hermanos. Y el Padre nos perdona. Y entonces si Dios nos trata de esta manera, lo único que Dios nos está diciendo es, trátalos a ellos de la manera en la que yo te he tratado a ti. De la manera en la que yo te trato a ti. Algunos aquí podrán decir, ay pastor, este sermón llegó muy tarde, porque ya mis padres murieron. O viven lejos, la relación se rompió hace años y no sé por dónde empezar. Yo creo que no es tarde, si los padres ya no están, una manera de honrarlos en vida es mantener el legado de lo que aprendimos de ellos. Si ya han muerto, honramos a nuestros padres, no editando sus vidas, pero tratando de presentar ante los demás eso que rescatamos, que nos entregaron como regalo. O sea, no, ay, si usted lo hubiese conocido, ese hombre era... No. Una cucaracha... No. Recuerda aquello que es digno de honrar y honra su memoria. Que donde te conozcan o lo conozcan por tu boca, no lo conozcan como una cucaracha ni como esto, no. Mira, yo de esta persona rescato esto. Echado para adelante. Y si eso es todo lo que tienes para decir, bueno, eso es lo que dices en todos lados, echado para adelante. Y si nuestros padres están vivos, hay tiempo
Hay tiempo de llamar, hay tiempo de viajar, hay tiempo de hacer las paces, hay tiempo de reconciliarse. Y la relación sabemos que está como que, ¿qué nos llama el Señor a hacer? El día es hoy. Ay, es que no siento, esto no es de sentir. Porque la Biblia por eso no dice, si sientes, obedece, si sientes, honra, si sientes, ama a tu esposo. No, ama, obedece, honra. Porque en la medida en que tú honras los compromisos que tienes delante del Señor, el Señor forma a Cristo en ti y tú ves un fruto de todo eso que el Señor te está mandando a hacer. Por eso la admiración del niño se evapora, la gratitud del adulto se agota, pero la honra que hacemos en el Espíritu, por el Espíritu, es la que permanece en el tiempo. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por nuestros padres. Vamos a darle gracias al Señor por nuestros padres. Señor, yo quiero agradecerte por la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos. Señor, por esas personas que pusiste en nuestro camino. Gracias, Señor, por los buenos ejemplos que podemos imitar y también por los malos ejemplos que dijimos, esto yo nunca lo haré. Señor, gracias por traernos a tu reino. Gracias, Señor, por traernos a tu familia. Y gracias porque en Cristo Jesús nosotros tenemos un excelente Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre y porque no andamos huérfanos. Porque hemos salido de nuestros países y llegamos a una tierra que no conocíamos. Pero aquí tú nos has mostrado esa verdad, que aunque padre y madre nos falten, con todo tú, Señor, nos recogerás. Y tú aquí, en medio de esta tierra extranjera, nos has mostrado tu cuidado, nos has mostrado tu amor, nos has mostrado que no estamos solos. Y es desde esa obra que tú has estado haciendo en nuestras vidas, desde ese amor que tú derramas sobre nuestros corazones, que nosotros podemos bendecir a nuestras familias de origen. Es desde ese amor que hemos recibido en Cristo Jesús que nosotros podemos perdonar, que podemos llamar, que podemos restaurar. Señor, y de esa manera nosotros podemos participar de tu proyecto de restauración del mundo. Señor, tú nos has insertado dentro de tu familia para que a través de nosotros podamos ser parte de tu restauración en nuestras familias terrenales. Señor, yo quiero pedirte por aquellos entre nosotros que tienen tensiones con las familias extendidas, los suegros, los padres. Señor, yo te pido que tú hagas algo en nuestros corazones, que nos permitas, Señor, que tu palabra no sea solamente un concepto el día de hoy, sino que tu Espíritu la baje a nuestro corazón y nosotros, Señor, podamos dejar a un lado nuestro orgullo, dejar a un lado las diferencias y glorificarte a ti, buscar tu gloria por encima de todo lo demás. Señor, esto lo podemos hacer, es en el Señor, es en ti y es por ti, porque tu Espíritu nos llena, porque tu Espíritu al llenarnos, silencia ese ruido interno en nuestros corazones, esas faltantes, esas palabras que nunca escuchamos, las escuchamos de ti, tú eres mi Hijo amado. Señor, todo eso, Señor, tu Espíritu, al llenarnos, silencia esos vacíos con los que venimos y nos permite ser portadores de tu amor y de tu gracia en medio de este mundo que está tan fracturado, de este mundo que está tan dividido, en donde ese tejido social que es la familia se ha desmoronado. Señor, yo te doy gracias por la iglesia y te pido que cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, al salir de aquí como enviados, como misioneros al mundo para vivir tu palabra en el día a día. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.